Uno de los libros, una de las obras poéticas que más me ha impresionado es el Bhagavad Gita, un libro que conocemos por referencias indirectas, que leemos a lo mejor desde nuestras claves de la cultura judeo-cristiana occidental, pero que de todas maneras emana sus olores, sus perfumes, sus sabores. Y yo creo que este texto es comparable, por ejemplo, al Nuevo Testamento, es comparable a lo que fue el antiguo poema de Gilgamesh, es comparable a los legados de los tesoros espirituales más grandes de la historia de la humanidad. Es un libro que puede ser leído literariamente, pero que inevitablemente nos lleva a las preguntas sobre el sentido de la vida. Este libro sagrado comienza con un episodio bélico. Hay un enfrentamiento, hay dos ejércitos guerreros que están frente a frente, hay un noble que es Arjuna, que debe comenzar la batalla, debe enfrentarse al enemigo. Y en un momento determinado, así como Hamlet en los dramas de Shakespeare, que dudaba en la acción, Arjuna tiene una crisis. Le pide a su auriga o cochero que lo conduzca al centro del campo de batalla. Resulta ser que ese cochero, eso es muy bello como imagen, es ni más ni menos que Krishna, es decir, Dios. Y Arjuna le dice: mi querido Krishna, al ver ante mí a mis amigos y parientes con ánimos de luchar, siento temblar los miembros de mi cuerpo y mi boca se seca. Todo mi cuerpo tiembla y mis pelos se erizan. Mi arco Gandiva se resbala de mis manos y mi piel arde. Me siento incapaz de permanecer aquí más tiempo. Me estoy olvidando de mí mismo y mi mente da vueltas. Oh destructor del demonio Kesi, preveo solo el mal. No veo cómo puede resultar bien alguno de matar a mis propios parientes en esta batalla. Ni puedo, mi querido Krishna, desear ninguna victoria, ni reino, ni felicidad subsecuentes. Oh Govinda, ¿de qué nos sirven los reinos, la felicidad o aún la vida misma, cuando todos aquellos para quienes los deseamos se encuentran ahora dispuestos en este campo de batalla? Oh sustentador de todas las criaturas, no estoy dispuesto a pelear en contra de ellos, ni siquiera a cambio de los tres mundos, mucho menos por esta tierra. Impresiona en primer lugar la duda del guerrero ante la acción. Eso ya es una ruptura, digamos, de una lógica narrativa de un poema épico. Uno no se imaginaría en un poema como Lilía de Aquiles dudando antes de actuar, de enfrentar al enemigo. Pero lo que más impresiona es la respuesta que le va a dar Krishna después. Es decir, Krishna le dice en síntesis: tú tienes que actuar y tienes que enfrentar al enemigo. Y Krishna le va a relatar y le va a contar cuál es el verdadero campo de batalla, dónde se libra la verdadera batalla, que parece ser que no es simplemente en ese campo de batalla. Y para hablar de todos los campos de batalla, para hablar de todos esos momentos en que nos encontramos como Arjuna, en una indecisión sin saber qué hacer, para hablar del sentido de la vida, se encuentra con nosotros Swami Paramadwaiti Maharaji, a quien agradecemos su presencia aquí en La Belleza de Pensar. Muchas gracias, Maharaji, por estar aquí. Gracias, Cristian. Muy lindo estar con usted. En primer lugar, quisiera preguntarle a usted sobre este episodio que acabamos de relatar. Para uno es impresionante, para uno que viene de la matriz cristiana, donde la idea de la compasión o de dar la otra mejilla, es impresionante que sea Dios quien invite a Arjuna. O sea, pareciera que la actitud de Arjuna es la actitud de la compasión, la actitud correcta, la de decir no atacar al enemigo, no hacer daño al otro. E impresiona que sea Dios que le dice: no, tú tienes que ir y no puedes flaquear y tienes que combatir. ¿Qué es lo que hay detrás de esa respuesta que a nosotros nos conmueve profundamente? Con esa pregunta me pones bastante en jaque, porque siempre son 700 versos que Krishna utiliza para responder esto bien. Entonces, semejante pregunta, abreviadamente, es bien complejo. Sin embargo, lo que el Señor Krishna enfatiza aquí es que hay un deber que existe por encima de las consideraciones relativas. Y ese se llama el deber de la humanidad de proteger el Dharma o la verdad. Y si por un asunto de conflicto entre mentira y verdad, uno tiene que tomar un lado particular, uno debe tomar el lado de la verdad. Y eso es un concepto cristiano también, porque ¿qué dice Jesús? Él dijo:
deje que las muertes enteren a los muertos. Él dice, si en este mundo hay otra cosa, no hay nada que vale más que yo para ti, tiene que dejar todo por mí. Entonces, en cierta forma, o cuando él dijo, yo no vino a traer la paz, yo vino a traer esta fricción entre esposa y esposo, padres e hijos, porque es siempre un tema, religiosidad, espiritualidad, es el camino de la luz, el camino de la verdad. Y si esto implica que yo tengo que tomar decisiones para mi evolución, digamos, una decisión de discriminar, entonces discriminación implica abandonar viejos amigos y escoger los correctos. Abandonar viejos conceptos y me voy con los conceptos y las conclusiones correctas. Y eso siempre duele. Okay. Ese conflicto duele. Y por eso el Bhagavad Gita es un libro que se enfrenta a este tema más complicado de nuestra vida. La respuesta que le da Krishna en 700 versos son, en el fondo, ¿cuál sería lo esencial? Porque lo importante de las verdades es cuando son simples y son esenciales. Cristo a veces con una parábola o con una frase era capaz de sintetizar la esencia del cristianismo, cosa que los teólogos en sus grandes explicaciones intelectuales después no le llegan ni a los talones. ¿Cuál es la esencia? Este mundo es para aprender a amar. Lo que nosotros añoramos tanto de obtener, esto es lo que tenemos que dar. Así son perlitas y perlas, realmente lleno. Es verdad que intelectualismo no puede alcanzar estos tipos de aforismos. Usted es alemán de origen. Ahí nació este cuerpo. Ahí nació ese cuerpo. Sí. ¿Usted diferencia el cuerpo del yo? Absolutamente. ¿Cuál es la diferencia entre el cuerpo, nuestro cuerpo y nuestro yo? El Bhagavad Gita dice que el cuerpo es un vestido del alma, que se habla aquí de dos cuerpos principalmente. El cuerpo astral sutil, configurado de mente, inteligencia y ego, y el cuerpo burdo, constituido por tierra, agua, fuego, aire y éter. Esos diferentes elementos constituyen nuestros disfraces o nuestras formas que son configurados bajo la ley de karma. Karma, acción y reacción. En otras palabras, cuando es el dicho, cada hombre es forjador de su propia fortuna, entonces se considera que este cuerpo fue producto de nuestras acciones del pasado. Entonces el cuerpo material, físico, burdo, se muere cada rato, pero el cuerpo astral no se muere cada rato. Para eliminar a él, hay de transformar el cuerpo astral en un cuerpo espiritual. Ese es el proceso de yoga. Por eso, cuando el cuerpo burdo muere, el cuerpo astral, con la identidad espiritual, nuestra alma, se traslada de un cuerpo a otro, llamado la transmigración del alma. Entonces, este cuerpo astral también es material. La mente es muy fluctuante, la inteligencia muy dependiente de otros elementos como la memoria. El ego, lo más sutil de todas las identidades, el ego falso, constituye el malentendido nuestro de identificarnos como disfrutadores, propietarios y controladores del kshetra, del mundo material. Y espiritualidad es de retirar esta identificación falsa, reconocer, no soy propietario de nadie porque todo se pierde, no soy controlador de nada porque en fin las leyes me tienen manejado y yo no soy legítimo disfrutador tampoco. Por esto la solución que el Bhagavad Gita propone es de poner al Señor Krishna, Dios, como el propietario de todo, el disfrutador, el controlador y armonizar entre todos nosotros seres de la tierra en armonía con su voluntad. Esa alma de la que usted habla, esa alma que transmigra, ¿no? ¿Es una alma individual? Es decir, para cada cuerpo, para cada uno de los millones de cuerpos que han existido en la historia de la humanidad y que están existiendo, ¿existe un alma individual? ¿O esa alma se transforma en otra alma? ¿Dónde queda la identidad, el yo? ¿Existe un yo? No estoy hablando del ego, del yo profundo, la identidad, lo que nos hace ser únicos e irrepetibles.
Es increíble, incomprensible, pero si no fuera así, no habrá esta conversación de nosotros dos aquí. La individualidad es el tesoro más grande que Dios nos ha regalado. Si uno imagina de lo magnífico que es el universo o la creación material, pero nosotros, aún siendo tan chiquititos, somos los observadores de todo ello, sacamos conclusiones de lo que vemos. Entonces nuestra individualidad tiene una posición prioritaria, y eso cada uno por sí. Por eso solo concluimos de esto que Dios es tan grande que Él tiene una capacidad de crear tantos individuos y sostener una relación individual con cada uno de ellos también. Impresionante. Absolutamente. Una relación de amor, ¿no? Totalmente. Y tanto amor que nos da libertad, que es el acto más grande del amor, de concederle total criterio y libre albedrío al otro. Ahora, este Dios, a ver, tratemos de ubicarnos, siempre uno habla desde la cultura de uno. Uno está encarnado en la cultura, encarnado culturalmente. Estamos encarnados en el lenguaje, en los conceptos. Dios, una palabra también, con la que usamos para acercarnos al misterio. ¿Ese Dios es un Dios personalizado, es un Dios personal, es un Dios individual? ¿O es...? A ver, esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿es un Dios trascendente al mundo, que está fuera del mundo, o es un Dios inmanente al mundo, que está presente en todo el mundo material? Bellas preguntas, complejísimas. Pues, ¿cómo Dios, siendo creador de todos los individuos que existen, podría carentar una individualidad propia? Eso es demasiado abstracto. Sin embargo, atribuir personalidad, individualidad a Él en base de nuestra experiencia, de nuestras frágiles individualidades, nos da cierto temor. Por esto la escritura védica dice que Él es achintya, Él es inconcebible, Él es simultáneamente uno y diferente de la creación material. Él es omnipenetrante, omniconsciente, y aún así reserva su propia lila o su propio mundo, sus pasatiempos, sus sentimientos. Por eso la palabra inconcebible allá es muy aplicable, porque es una debilidad del ser intelectual que quiere concebir todo, y si no lo puede concebir se pone incrédulo. Pero si deducimos de nuestra individualidad y nuestra gran necesidad de ser amado y de amar a alguien, podemos llegar a comprender por qué las escrituras védicas dicen que Dios es el amor supremo y ama a todos y está dispuesto a tener una relación amorosa con cada individuo que Él ha creado. Para nosotros los cristianos, Dios, la figura o la imagen con la que nos acercamos a Dios o conseguimos Dios, la figura de un padre, que es muy fuerte en nuestra tradición. En la tradición védica, en el mundo hindú, ¿cómo es ese Dios? En la cultura védica no se hace mucho énfasis a la relación con Dios como Padre, aunque perfectamente se pueda armonizarlo y aceptarlo. Pero más énfasis es puesto en las Vedas en algo similar al cantar de los cantares, donde Dios se vuelve como el amado del corazón, donde uno lo conciba a Él como el único para quien yo existe. También existe la relación fraternal, de sentir como Arjuna, él se conduce como un amigo del Señor Krishna. También se reconoce la relación paternal invertido, donde el devoto siente como paternalmente por el Señor cuando Él aparece como el niño Krishna, el Gopala. Inclusive muchos devotos le gustan de adorar al Señor en este aspecto de este infante trascendental. También existe la relación del Dasya Rasa, o que uno se considera el eterno servidor del Señor, plenamente a su disposición. Y la más baja de las relaciones reconocido en las Vedas es el de la neutralidad, de simplemente aceptar al Señor como esta omnipenetrante energía y la voluntad de Dios como lo máximo.
¿Y cómo es su acercamiento, su relación de todas estas con Dios? Pues yo me siento muy deseoso de complacer a mi maestro espiritual que me impartió este conocimiento, y yo creo, volviéndome el serviente de él, yo automáticamente será ubicado en la apropiada relación con Dios en un momento dado cuando me califica. Ahora, había otra pregunta en mi pregunta anterior, que era la idea de la trascendencia. Hay un tema muy importante, que es, por ejemplo, la muerte de los inocentes, el dolor de un niño, el sufrimiento de alguien que no ha cometido aparentemente un pecado, las miserias del mundo, las injusticias. Si este Dios está en el mundo y es una especie de controlador del mundo, ese Dios es también culpable de alguna manera de las miserias de este mundo. Hay un personaje en las novelas de Dostoyevsky que decía por ahí que se encontraba con Dios, lo abofetaría en la cara, ¿no? Lo insultaría. Ha habido muchos que le han insultado a Dios por eso mismo. Si es que Dios está presente en el mundo, sería una especie como de titiritero que hace sufrir inocentes. O este Dios es un Dios trascendente, es un Dios que creó el mundo, pero que se ubica fuera del mundo. Cristian, si nosotros dudamos de las buenas intenciones de la persona que ha hecho todo y nos ha creado y nos ha dado la capacidad de hablar de Él también, nosotros cerramos la puerta a desarrollar un afecto, un agradecimiento y el deseo de ser su instrumento. Debido a esto, ese planteamiento de enojarse con Dios es en cierta forma un atrevimiento de la misma intelectualidad. En realidad, Dios nunca está en el campo erróneo. Para Él no existe un pecado. Entonces, habrá de preguntar cuál sería la posible motivación de que las cosas sean como sean. Y allá fue justamente mi transformación de un revolucionario orientado por el socialismo, luchando por una justicia terrenal, ante de la imposibilidad de lograr algo tangible también. Yo quería ir más profundo y encontré en la filosofía de las Vedas del karma una real respuesta. Y esta es que cada uno ha causado lo que le está pasando por sus actos en el pasado. Ese es un tema muy conflictivo. Inclusive recién hubo un fallo en la Corte de Alemania en contra de un escritor que trataba de proponer que inclusive las injusticias de la Tercera Guerra Mundial también serían explicables por el karma. Inmediatamente se ofuscaron, dice, ¿cómo puedes atreverte de decirle algo así? Similarmente, recién un futbolista en Inglaterra fue despedida de su contrato por atreverse que personas que tienen enfermedades mentales habrán hecho un error en alguna vida pasada. Mejor dicho, el hombre tiene mucho problema con este tema, pero es el único tema que nos va a solucionar la cosa. Por eso, claro, una persona en este mundo que tiene poderes no le gusta el karma, porque en el momento del karma él va a hacer la cola con el mismo zapatero, con el mismo más pobre de la sociedad, no importa si fue presidente o rey, todos hacen la cola del karma y son iguales y peores. Los que han hecho fechorías el estilo grande reciben mazos grandes, y los que han sido simples pues serán considerados en forma equitativa. Entonces, prácticamente la ley del karma es una ciencia, no es una teoría. La vemos en todos los campos de nuestra vida. Si estudias bien, puedes pasar el examen. Si no estudiaste, no. Si te tomas muchas drogas, te vas a arruinar la salud. Es karma, acción y reacción. La tercera ley de Newton, de la física, que cada acción tiene su respectiva reacción. Entonces tenemos que ser nada más consecuente y no se pensar, ok, el niño que nace con SIDA, qué horror, ¿qué habrá hecho este pobre chiquito? Pero esa no es su primera vida. Esa no es la primera vez que él viene acá. Y una cosa más que también es para considerar, cuando una persona sufre, no solamente paga un karma personal, pero también sirve de ejemplo
para la humanidad de cómo es el progreso, cómo es la naturaleza material, que nos puede dar las maravillas más grandes que se imagina, pero también hay llamado de atención. Y una cosa que me gustaría añadir allá es una historia del karma. El karma no es castigador, el karma es educativo. Por ejemplo, una vez llega un padre a la casa y su hijo de 4 años había roto un florero de porcelana. Y el padre se puso todo enojado y regañaba. Y dijo, tú no haces esto, eso es muy costoso. Así, un niño. Próximo día llegó otro florero roto. Más se enojó, más gritó. Tercero día que llega a la casa, tercero florero roto, él se perdía la paciencia y comienza a ya jalarle la oreja y castigarlo físicamente. El cuarto día llegó, el hijo lo recibió el papá en la puerta y dice, padre, sí, mi hijo, pégame bien fuerte. No, ¿qué te pega? No, sí, pégame. ¿Pero por qué? Ay, otro florero. Ya no había castigo, porque ya no había necesidad. En esta forma actúa el karma. El karma es una ley, pero la ley no es impersonal, no es mecánica. Es algo detrás de nosotros, hay un gran amor y ese es Dios. Él solamente quiere que despertemos. Y ahora el niño que muere de SIDA, en cierta forma no tiene esta chance de recapacitar, porque solo vive unas 4 o 5 años, por ejemplo, pero él está trabajando, él está haciendo una enseñanza a todos nosotros. En la próxima vida, cuando vuelve, ya este karma borrado, él tendrá una chance de sentarse aquí como nosotros observando el caso. Entonces, eso es el principal punto que Krishna hace aquí en el Bhagavad Gita, que no debemos mirar y juzgar la vida únicamente con este extracto de lo que está pasando en estos momentos, pero hay que ampliar la visión, tomar un poquito de distancia y ver lo más bello que todos somos responsables. Se supone que cada uno de nosotros en la tradición hinduista tiene que hacerse consciente de su karma. Si uno comete errores, si uno es soberbio, si uno, etcétera, si uno está enfermo, me imagino que hay una manera de reconocer o de tener conciencia de ese karma, ¿no? De saber de dónde viene el origen o la fuente de ese mal. ¿Eso lo consiguen solamente algunos iniciados o cualquier persona puede conseguir eso? En parte, porque el karma es demasiado complejo y karmas mezclados, karmas maravillosos materialmente, karmas malos materialmente, estos se mezclan, prácticamente es como los colores cardinales que se mezclan y que crean toda esta increíble variedad de imágenes, etcétera, y formas y colores. Entonces, discernirlo, mejor dicho, cuadrarlo puntico por puntico, es imposible y las Vedas no recomiendan de hacer esto. El Señor Krishna dice a Arjuna, después que él pone varias preguntas, dice, ¿cuál es el uso de todo ese conocimiento detallado? Con una chispa mía yo penetro todos estos mundos. Entonces más le vale preguntar por mí, por esta relación amorosa que ¿por qué le pasó esto a él? ¿Y por qué le pasó esto a mí? ¿Y qué haría? Sin embargo, hay una cosa que es importantísima, es la amnistía del karma. En este sentido, otra vez, el cristianismo y el hinduismo Vaishnava coincide tan hermosamente que existe tal perdón, existe tal amnistía de los karmas, siempre y cuando uno se refugia en el Señor o en su devoto. Cuando uno se refugie, cuando uno deje de cometer los errores, porque hay una cosa, a pesar que yo no pueda analizar exactamente por qué mi karma es así, yo perfectamente puedo estudiar qué errores cometería yo aquí que me causarían tales karmas en el futuro. En otras palabras, la ley del Dharma, otra vez la palabra de los conceptos de la conducta perfecta, esta ley nos informa qué causa, qué karma. Existen karma kandas o caminos de mejorar el karma de uno, como también existen acciones
que no son materiales. Y esto me lleva a la pregunta que usted hizo, ¿cómo Dios está involucrado en todo esto? Él permite a nosotros tener acciones en este mundo que representen a Él y que no causen karma ninguno. Por ejemplo, tan grave, tú caminas con tu hijo en la calle, alguien ataca a tu hijo y usted te saltes encima y lo lastimes a este señor que atacaba. Eso no es un karma malo tuyo. Ese estaba haciendo su deber, defendiendo a su hijo, en este caso. Entonces, la ley del Dharma da una increíble análisis, una síntesis de cada acción en acuerdo a los valores que realmente son de Dios. Maharaji, está correcto dicho así, ¿no? Sí, también. ¿Cómo se produce esta conversión? Recién usted decía que usted venía de una tradición, viene de un mundo alemán. El mundo alemán es un mundo de la filosofía, un mundo tremendamente intelectual, con una gran tradición de pensamiento, de rigor, donde se ha hecho la filosofía más importante de este siglo. Es un país donde ha nacido Kant, Hegel, Nietzsche. ¿Cómo se produce la conversión o el cambio de un occidental, sobre todo de ese país, de esa cultura, la entrada en el hinduismo? ¿En qué momento en su vida ocurre eso? Pues yo le respondo en las palabras de Schopenhauer. Schopenhauer. Cuando me preguntaron de dónde vengo yo, vergonzosamente tengo que admitir que yo vengo a aquella parte del mundo donde la gente piensa que en el momento de la muerte se termine todo. Para mí, la ignorancia de nuestro ciclo fue el impulso principal que me hizo buscar en el Oriente. Ese no es exactamente nuevo. El famoso escritor y contemporáneo de Goethe, Friedrich Rückert, había escrito La sabiduría de los brahmanas, un impresionante libro de escritura védica traducido al alemán. También Hölderlin, su amigo de su época, él dijo, la luz está en el oriente. Nosotros estamos yendo por el camino equivocando, cerrándonos las puertas para el verdadero progreso. Estos pensadores que tuvieron sus réplicas una y otra vez posteriormente en los trascendentalistas americanos, por ejemplo, todos llegaron a conocer el Gita, esta misma Gita que estamos hablando aquí. Ellos leían este libro y quedaron embellezados. Y podían conocer que en nuestro pensamiento moderno racionalista nos escapan las cosas más importantes, como la responsabilidad, como la ley de acción y reacción, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me pasó lo mismo en mi humilde historia, que desde luego después de la Segunda Guerra Mundial mi padre todavía era prisionero de guerra en África, entonces todavía, como dice, caliente tuve yo toda esta historia. Yo simplemente reconocía, así como anda la cosa aquí, yo no quiero ser partícipe, yo tengo que buscar algo. Y la vida monástica, que es siempre algo que me llamó la atención desde lo chiquito, pero me llevo a la vida monástica hindú porque yo veía allá esta respuesta a esto lo que me había inquietado tanto, esta injusticia en este mundo. Y yo jamás me llamaba la atención de ser parte de una institución donde uno no puede pensar por sí mismo, ni decidir por sí mismo. El yogi, el swami, es un pensador libre, no restringido por nada. A todo lo contrario, se lo dicen, si tú no llegas a la conclusión por ti mismo, te pierdes. A propósito, usted citó ahí a Hölderlin, que es un poeta que yo adoro mucho. Hölderlin es un poeta espiritual tremendo, que enloqueció al final, ¿no? Pero él tuvo visiones, él vislumbró algo de lo que usted está diciendo. Y él dijo una frase muy hermosa, dice, el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. ¿Qué es más importante en el desarrollo espiritual? ¿Cuál es el nivel más importante? ¿El control de la mente, la inteligencia, la voluntad, la capacidad de soñar? ¿Cuál es el eslabón más importante del desarrollo espiritual, del cambio espiritual? Yo creo que lo más importante es conocer la ley de Dios y de obedecerla. Hablando técnicamente de cultura humana, igualmente válido para poetas, escritores,
soñadores, artistas, la ley es la ley, hay de obedecerla. Ignorarlo no le hace bien a uno. Y pues el caso de Hölderlin, yo creo él se desesperó con este mundo contemporáneo que tenía la información pero que no quería proceder. Él sentía que Goethe lo traicionó. Sí, claro. Y entonces se quedó desesperado, como mucha gente hoy en día se queda desesperado en su a tratar de hacerle frente a esta sociedad de mercadeo libre, donde hay muy poca sensibilidad para los sufrimientos de los individuos, como los animales, por ejemplo, ¿no? Por eso también otra cosa, para mí el vegetarianismo era como una conclusión natural de la filosofía. Y ahora, como ayer estaba en Santiago, en pleno centro, y ahí había un aviso que dice, ¿qué de los nos no entendiste cuando dice no matarás? Entonces yo dije, interesante, pues no matarás, que le decía, no mata animales tampoco, porque los animales sienten y son nuestros hermanos menores. Y si nosotros desobedecemos esto, no vamos a poder entrar en la mística de toda esa belleza filosófica. Hay otra frase en esa misma campaña publicitaria que dice, eso de ama a tu prójimo como a ti mismo era en serio, dice esa frase. Sí. Hablemos un poco del amor al prójimo. A ver, ¿cuál es la visión? En el cristianismo es muy fuerte esta idea del prójimo, del otro, que aparece como individuo y que comienza a ser respetado como tal y amado como tal, en su libertad, en su individualidad, en su fragilidad. El pequeño, el que sufre, el miserable. Uno tiene la idea, quizás es una falsa idea, es parte de la ignorancia de los occidentales, o existe la caricatura de que en la India, que es un país, un continente casi, ¿no? Uno podría decir un continente, es un país gigante, que tiene una de las tradiciones espirituales más potentes de la historia de la humanidad, un desarrollo espiritual impresionante. Sin embargo, desde el punto de vista material, es un país donde ha persistido la pobreza, donde ha persistido la miseria, ¿no? Y en cambio Occidente, que es miserable espiritualmente o que es pobre en tecnología espiritual, en ciencia espiritual, ha logrado muchas veces superar los temas del sufrimiento económico. Está hablando de los países desarrollados, ¿no? Los países subdesarrollados. ¿Qué pasa ahí con Oriente? ¿Significa que a Oriente le cogía algo también, así como a Occidente le cogía lo espiritual, a Oriente le cogía otra cosa? Pues considerando primero que todo el mundo son las historias de muchos individuos, es muy difícil de llevar tu pregunta a una conclusión satisfactoria. Primeramente, considera la India un país de 900 millones de habitantes, de una cantidad de religiones que es difícil contarlos todos, y todo esto produce una circunstancia que ahora últimamente, desde 1000 años, invadidos de los musulmanes, de los británicos, actualmente por el mercadeo de las multinacionales, que ha tenido mucho problema de solamente sobrevivir. Es más bien un milagro que existe el hinduismo que persistía sin violencia contra todos ellos. Mahatma Gandhi siendo el ejemplo que votó los ingleses sin dar un tiro, por decirlo así, ¿no? Sí. Entonces... Pero sin embargo, la India, por ejemplo, es un país que es uno de los países que tiene la bomba atómica también. O sea, uno dice que hay una paradoja, una contradicción tremenda. Ese país, de esa tradición espiritual... Simplemente porque hay muchas corrientes. No podemos atribuir la bomba atómica a las personas buscadoras de la verdad. Es simplemente, por eso yo digo, es insatisfactorio el análisis. Pero sin embargo, podemos considerar que la compasión en la India tradicional fue escrito y subrayado en palabras, en letras mayúsculas, pero naturalmente pobreza y todas esas cosas. Inclusive una persona de Estados Unidos o de Europa muy poco puede comprender una persona que vive en los trópicos, porque en los trópicos se desarrolla una otra mentalidad de la vida por la misma condición climática, que uno puede vivir
Por ejemplo, un filósofo en los trópicos puede vivir en una playa al lado de un árbol de coco y sentirse bien y ser el Diógenes de Brasil, por decir. Entonces, no es que él no es civilizado porque no se construye una mansión con calefacción. Entonces, uno fácilmente se despiste en estas evaluaciones, porque en fin de cuentas, yo creo que deberíamos tomar el valor de una persona o de una cultura en lo que está proponiendo tangiblemente para nosotros ahora, porque no se olvide, la historia siempre lo han escrito los ganadores de las guerras, entonces no tenemos mucha información completa de lo que es el pasado de todos los pueblos. Como por ejemplo, ¿quién conoce la historia real de Sudamérica? Cierto. Usted habló recién de que Krishna en una de sus apariciones, o emanaciones, o encarnaciones, ya me lo va a explicar usted, apareció como niño. Hay unas imágenes muy bellas aquí en este libro de sus distintas apariciones. Y aparece como un niño jugando entre los niños. Yo quisiera saber un poco que habláramos de Krishna. ¿Qué es Krishna? Krishna, porque en el hinduismo está Krishna, está Vishnu, está Shiva, está Brahma. Hay una polifonía de dioses, ¿no? Perdón, no es que el hinduismo propone que hay muchos dioses. Lo que dicen que Dios puede manifestarse para diferentes propósitos en diferentes formas, pero Él siempre es el uno único. Esto es lo que se podría considerar una impersonalización de Dios, que hay dioses por todos lados. Eso realmente es solamente la filosofía de Brahman, que dice Brahman está en todos lados, entonces la energía de Dios. Pero aquellos que acepten a Dios como individuo supremo, Bhagavan, justamente Bhagavad Gita es la canción de Bhagavan, del Señor Supremo, no van a decir que hay propósitos diferentes o individualidades, pero hay una cosa que en las encarnaciones, que el Señor pueda aparecerse en diferentes partes, en diferentes universos, y esas manifestaciones igualmente son divinos y son todas de esta fuente original. Entonces, en ese sentido, es otro concepto, que muchos dioses y ninguno real. Yo sé que esto puede parecer un juego intelectual, pero no deja de ser importante. Por ejemplo, en el cristianismo, la idea de un Dios que encarna en el tiempo, ¿no?, se traduce en la figura de Cristo. Cristo es un hombre, ¿no? Es un hombre, pero al mismo tiempo, en la visión cristiana, es Dios hecho hombre, ¿no? Y asume como hombre todo el dolor humano, desde el dolor de muela hasta la duda, hasta la angustia, hasta el sufrimiento, ¿no? Krishna, ¿cómo se...? Sí. Pero esto significa para ti, cuando Dios hecho hombre en Cristo, que Dios deje de existir como individuo aparte. No. 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 Ahí está el punto. Lo que pasa es que el cristiano llega a Dios a través de Cristo. Es decir, porque es la única manera, es casi como un regalo de Dios, en el sentido de que es Dios quien, siendo omnipotente, se hace impotente. Asume el dolor del mundo. Ese yo creo que es uno de los aspectos bellos del cristianismo, ¿no? Un Dios que camina por las calles, que come con el resto de las personas, pero que sin dejar de tener su divinidad, sin embargo, asume al mismo tiempo todo el dolor humano. El principio de Cristo es el principio del Maestro, el Maestro espiritual que viene a este mundo y representa la voluntad de Dios y permita a las personas que acuden a sus instrucciones de encontrar este perdón y esta terminación de los karmas. Existen dos gurús o dos maestros, el Vyasti Guru y el Samasti Guru. El Vyasti Guru es el individuo, Cristo es un Vyasti Guru, él es una persona que lo representa, que actúa. Samasti Guru es el principio del Guru, es el mismo principio. El Vyasti sin el Samasti no existe. En otras palabras, si Dios quiere manifestar su mensaje a través de sus mensajeros, llamámoslo su hijo o el maestro representante de él, está actuando la corriente divina. Shamasti es como una corriente. El Espíritu Santo del cristianismo. Bueno, podemos llamarlo así, pero que está presente y que hace que el gurú pueda hacer lo que está haciendo. Es la fuerza de Dios, pero presente en esa persona. Entonces, considerando así, nosotros podemos ver que
esa no hay ninguna contradicción en el hinduismo, en el cristianismo, de que la divina misericordia puede manifestarse. Donde el cristianismo quizás se desvía allá de la guru enseñanza es que lo piensa que solo Cristo y nadie más. Pero en la India no lo aceptarían esto. Lo ven a Cristo como un maestro, como otros maestros cumplían la misma función y que cada uno necesita tener un maestro o digámoslo occidentalmente un tutor en el cual tiene toda la fe y que da el ejemplo perfecto en la enseñanza cristiana, krishnaísta, para que uno tenga fe y fuerza y se refugie y en relación con esa persona comience labor positivo de ser un contribuyente. Y en relación con Krishna mismo, siendo el Padre, siendo el Dios mismo, sus advenimientos a este mundo son de característica trascendental que permiten a nosotros aumentar nuestro apego por Él. A veces Dios da leyes, como les dio a Moisés, a veces Dios nos da milagros, a veces Dios nos da literatura sagrada, libros sagrados, a veces Dios nos da un lugar santo para tener peregrinaje, a veces Dios nos da un maestro. Esas son diferentes formas como Dios aparece en este mundo y su aparición personal son los avatares, cuando Él mismo desciende al planeta Tierra en acuerdo al hinduismo. Pero Krishna es un avatar, entonces. Él es el Señor mismo. Ahora, Avatar es Dios lo mismo. Ahora, estando de acuerdo con usted, la única diferencia para el cristiano, sin embargo, es que Cristo no es simplemente un maestro, sino que es Dios. Eso realmente teología Claro. y mucha interpretación, pues en todas maneras cuando Cristo ora a su Padre, está orando a alguien. Si fuera Él mismo estaría orando a sí mismo, pero no oró a sí mismo, oró a su Padre. Entonces, eso es filosóficamente muy interesante. Se llama en el sánscrito Achintya Veda Veda, de que Dios es simultáneamente uno y también tiene sus energías esparcidas por todos lados, creando todas las diferentes circunstancias y es más, en un fragmento también está presente dentro de nosotros, sin que nosotros seamos Dios, pero somos de su familia y somos destinados por Él para estar con Él. Y si no fuéramos divinos de naturaleza, ¿cómo podríamos ir al mundo espiritual para estar con Él? Obviamente con ese cuerpo no es posible. Uno de las imágenes más potentes que aporta el hinduismo, que es muy plástica, es la idea de Maya, es decir, la idea de la ilusión. A ver, me gustaría que me explicara bien el concepto de Maya. ¿Qué significa esto? Significa que toda la realidad material, toda la realidad es falsa. Maya quiere decir lo que se mide. En ese sentido, todo lo que el tiempo, el espacio, todo lo que se puede medir es del mundo externo. Realmente se llama en las escrituras más profundamente Bahiranga Shakti o energía externa de Dios. Después hay una energía Tatashta Shakti, que es la energía de los seres vivos. Nosotros pertenecemos a esta área. Y existe la área Antaranga Shakti. Antaranga Shakti es el mundo espiritual donde Dios está con las almas perfectos liberados. Ahora, el Bahiranga Shakti, el mundo externo de Maya, también es un reflejo creado por Dios. ¿En qué sentido? En el sentido que Él permite atracción para los que no quieren estar con Él en su creación, así que siendo una cierta apatía y quieren explorar y ser y conocer todo por sí mismo, cuyo ego los hace pensar yo por mí mismo lo puede, no necesita este amor. Entonces Maya, la ilusión, le ofrece todo lo que quiere, pero solamente para mostrarle que eso no es. Entonces, la más bella mujer, sí, aquí la tengas, pero después no te entiendes bien con ella. Entonces, ay, qué cosa, ¿no? Oh, la riqueza, quiero ser rico, tengo todo, y me siento más frustrado, y todo el mundo, mi misma familia, espera que me muera para quedarse con la riqueza. O sea, Dios está jugando con nosotros, nos está haciendo trampitas, nos está... Yo diría más bien, eso es muy interesante, porque Maya es un aspecto femenino, la ilusión. Y la divinidad en la cultura védica es masculina y femenina. Esa es la pareja divina de Radha y Krishna. Eso ya estamos entrando en temas bien profundos, pero prácticamente el principio femenino
es el supremo. Aunque Dios, Krishna, es Él que es el origen mismo de ella, pero Él los coloca por encima de Él. Ella, Radha, quiere llevar el mundo entero donde Krishna. Pero si el mundo no quiere, entonces Maya, la expansión de Radha, atrae y satisface y quema los deseos materiales con la finalidad que si uno recapacite, pida a ella de darle misericordia y lo lleva a donde Dios. En otras palabras, Radharani o Maya, el origen de la Maya Shakti, de la energía de la ilusión, está en el servicio de Dios. Para el mundo occidental, para el mundo griego, este tema es fundamental. Pensemos en ese maravilloso libro, El banquete de Platón, donde de alguna manera plantea que para conocer la verdad, el hombre tiene que contemplar la belleza. Es decir, en la contemplación de la belleza del mundo, podemos acceder a la verdad que está en un plano superior. A ver, ¿qué pasa con la belleza del mundo? Esta belleza de la cual estás hablando prácticamente está todo disfrazado por las leyes que lo terminan en una forma desgraciada. La más bella mujer, al final le caen los dientes. Entonces, ¿ahí qué pasa con esta belleza? Por eso los escritores y poetas Vaishnavas han dicho belleza, dulzura y divinidad. Si nosotros quedamos en la belleza sin la divinidad, vamos a quedar en Maya. Pero si vemos el vínculo de todos ellos y mirando los indicativos, como alguien me escribió una carta con unas fotos de Colombia, dice, si tan bello es Colombia, ¿cómo será el mundo espiritual? Entonces, de acuerdo, ¿sí? Y la belleza, fíjese, en realidad la vida espiritual es una gran instalación de conciencia superior. Es completamente artístico, comenzando en la cocina, donde se preparan los alimentos vegetarianos, en el campo, donde se cultiva orgánicamente, en la ropa, sí, donde se hacen los tejidos, donde se hacen los más bellos decoraciones, las construcciones de los templos, la música, el teatro, todo es tan artístico y es un arte que no es de élites o privilegiados pocos, es para todos. Es un arte donde se entusiasme el artesano de dar su mejor, donde se entusiasme el comerciante de ser muy responsables, que todos tengan lo que necesitan, donde se entusiasme el guerrero como Arjuna de dar hasta su vida por la verdad y la protección, y que entusiasma a los verdades, a las brahmanas de vivir austero y quedarse solamente orientando a los demás lo que deberían hacer. En otras palabras, una cultura de mucho entusiasmo hacia estas cosas bellos. En ningún momento, a pesar que ese mundo de Maya desprecia el yogi, esta hermosa creación del Señor, pero dentro de él tiene también este recuerdo, pero ese es solamente un vislumbre. El infinito tiene cosas guardadas que ni siquiera podríamos comparar con esta belleza y dulzura de este mundo. Yo siempre he pensado que el hombre y la mayoría de las concepciones filosóficas, tanto el platonismo en el mundo griego, el cristianismo, el hinduismo, las corrientes gnósticas, están buscando otra realidad que es mejor que esta realidad. Pero yo digo, o pienso a veces, esto que seamos finitos, lo que usted decía, una mujer bella, se le caen los dientes, que las hojas caigan en el otoño, el hecho de ser finitos, de ser una sola vez, ¿no hace más potente la vida? ¿No es cada vida única y irrepetible, cada momento único y irrepetible? Porque si tenemos siempre una segunda, tercera o cuarta oportunidad, lo que ocurre aquí en este instante deja de ser único. En uno de los aforismos que enseñó mi maestro espiritual, él dijo, la existencia sin conciencia sería sin sentido, pero la conciencia sin la posibilidad de un éxtasis permanente sería una tortura perpetua. Entonces yo aprecio mucho tu forma de ver que el momento tiene algo tan único. Es el asombro, la perplejidad y tan maravilloso, pero no es todo.
hay mucho más y somos parte de aquello que es más. No somos parte de este momento, pero hay una otra cosa que es muy linda de considerar, que el momento de la devoción realmente es lo que somos. En otras palabras, no hay ni pasado ni futuro, solo es lo que somos ahora, y mañana o en un año solo hay una hora también. Entonces, este momento es cierto, pero si este momento fue dedicado a la maya, a la ilusión, fue un momento perdido. Bueno, Goethe decía, detente, bello instante. Decía su contemporáneo, detente, oh bello instante. Sí, hablemos de la devoción. Por eso estaba en ilusión. Porque el instante no le hizo caso. Correcto, correcto. No, a mí me gusta más Hölderlin que Goethe en todo caso. Sí. Era más inocente Hölderlin. El tema de la devoción, bueno, el elemento devocional es muy potente en el hinduismo, en esta tradición. Nosotros vemos, incluso en las calles de Santiago, la primera imagen que tiene un niño, alguien del mundo occidental, es a un Krishna cantando, bailando y entonando este mantra. A mí siempre me ha gustado mucho eso, ¿eh? Encuentro muy bello que la gente esté en las calles cantándole a Dios, ¿no? Hablemos un poco del aspecto devocional en el hinduismo y en ese Hare Krishna, en ese mantra, son mantras, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué hay detrás de eso? Hablemos un poco de eso. Pues en cierta forma estamos en acuerdo a las Vedas en la era de Kali Yuga. Sí. En esta era donde la hipocresía, la irreligiosidad penetra todos los rasgos de la sociedad. ¿Pero eso es ahora más que antes? Mucho más. Esto comenzó 5.000 años atrás, la era de Kali Yuga. Eso me interesa, ¿por qué? Porque se supone que el hombre siempre ha habido soberbia, vanidad, egocentrismo. El Maya ha existido siempre. Sí, ¿por qué hoy este tiempo es peor que antes? Diferentes ciclos, diferentes tiempos. Y el Kali Yuga es de los 4 ciclos el más pesado. Ahora, volviendo al tema del mantra, entonces el señor Chaitanya, quien es el fundador de esta misión del Bhakti Yoga, que advenió a la tierra 500 años atrás, él prácticamente sacó la religiosidad de los edificios. Él dijo, eso es algo para la calle, eso es algo para compartirlo con todos. Y el mantra tiene el propósito de ofrecerse a Dios. Dice, mi querido Señor, por favor, acépteme a pesar de mis descalificaciones como un servidor tuyo, ilumíneme, muéstrame el camino que tú quieres para mí. Entonces, justamente en las calles, uno se libera del ego institucional. Allá todo el mundo puede cantar y todo el mundo recibe la iluminación. Porque en ese sentido, cuando usted dijo de Hölderlin, la inocencia, no es la iluminación más bien que buscamos. Y esta iluminación es algo que uno quiere compartir. Un niño no puede compartir su inocencia, aunque es muy bello, ¿no? Pero un iluminado y las almas iluminadas, dicen las escrituras, deben ir a las calles, deben hacer público lo que ellos están haciendo y predicando y conociendo, para que todo el mundo tenga esta chance de practicar la vida espiritual en la era de Kali Yuga. Se dice que los mantras, no solamente el Krishna mantra o el Govinda mantra, todos los nombres de Dios son cargados con estas energías de invocar su presencia. Y eso es como dice, santificado sea tu nombre, ¿no? De la mañana a la noche, el rey David cantaba los nombres del Señor. O como dice el Amida Buda, quien cante mi nombre en el momento de la muerte, yo lo llevo al paraíso. O en todas las culturas vemos de religiosos, existe siempre ese énfasis en el santo nombre del Señor. Entonces lo que pasa es cuando uno lo cante y obedece las reglas del Dharma, hay una total transformación. Esa es la meditación que hace su parte por sí mismo. Hablemos de su maestro. Este es su maestro, ¿no? Sí, mi maestro espiritual, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bueno, él fue el que hace el comentario también de este libro Bhagavad Gita. Él compiló más de 100 libros de los clásicos védicos, como el Srimad Bhagavatam, que viene después del Bhagavad Gita. Ese Bhagavad Gita es la base. El estudio ya más avanzado es el Srimad Bhagavatam, y después viene el Chaitanya Charitamrita. Todos ellos él tradujo y hizo comentarios. Bueno, en su tradición es muy importante la figura del maestro, la figura del gurú. Brevemente, ¿cómo se distingue un gurú genuino
de un gurú no genuino. Lo que usted dice del gurú falso y el gurú verdadero, eso es en cierta forma contradictorio, porque un gurú solamente puede ser verdadero. Tan pronto que alguien se desvía de la verdad, no es ningún gurú, es un farsante. Aunque muchas veces farsantes cargan muchos paquetes de la verdad, como en su forma de presentarse, pero su motivación detrás no es genuina. Por eso son descalificadas, aunque hablen de reencarnación, aunque hablen de esto y de aquello. Eso es muy común. Entonces, una vez le preguntó, George Harrison preguntó a Prabhupada la misma pregunta. Él dijo, Krishna dice en el Bhagavad Gita que todo pertenece a Dios. ¿Es posible aplicar estos principios en aspectos como la economía, en aspectos políticos, en desarrollo urbano? ¿Hay alguna experiencia que demuestre que una sociedad, una civilización que esté sustentada en una tradición espiritual como esta es mejor que el modelo que nos toca vivir a nosotros, que siempre es presentado como el único modelo posible? Topando estos pequeños puntos de consejos y orientación práctico, vemos que el Vaishnavismo tiene mucho de ofrecer. Me gustaría terminar, si es que es posible, si usted pudiera a lo mejor entonar un mantra o terminar con un mantra. Pues, Cristian, con mucho gusto. Ajá. El mantra realmente es algo que no necesita ni coro ni acompañamiento, porque es un cántico que viene del corazón de uno al corazón de Dios. Entonces, voy a cantar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.